Vamos a ver ahora el tema de la función lineal y la función afín. ¿Ya? La principal diferencia entre una función lineal y una función afín es que la función lineal pasa por el origen. ¿Ya? El origen es el punto 0,0. El punto 0,0 es donde se intersecta el eje X con el eje Y. Entonces todas las rectas que pasen por el origen, ¿cierto? Son funciones lineales y se escriben como y es igual a mx, ¿ya? Donde x representa, ¿cierto?, los valores que tomaría la variable x, y los valores que tomaría la variable y. Y m es la pendiente, que me indica la inclinación de la recta, ¿ya? Esto también se puede escribir como f de x es igual a mx, ¿ya? Donde y es lo mismo que f de x, ¿ya? Porque esta variable, la x, es la variable independiente. Puede tomar cualquier valor, pero la y siempre va a depender de qué valor tome x. Y ahí lo vamos a trabajar con el ejemplo. Por su parte, la función afín no pasa por el origen, o sea, no toca este punto de acá, el punto de origen, 0,0, sino que puede pasar por fuera. Ya en ningún momento toca el origen. Y se representa de esta manera: y es igual a mx más n, ya donde x es la variable de acá, ¿cierto? Y es la variable vertical, m es la pendiente, y ahora le agregamos n, un coeficiente de posición. N es la intersección con el eje Y, o sea que el n son los valores que podría tomar, por ejemplo, en este caso acá, ¿cierto? Donde la recta toca el eje Y. O acá también, ¿cierto? Donde la recta toca el eje Y, o acá abajito, ¿cierto? Donde la recta toca el eje Y. Entonces el n es el punto de intersección con el eje Y. También, ¿cierto? Esto se puede escribir como f de x es igual a mx más n. Ya, también es lo mismo. Entonces ahora veamos dos casos. Fíjense que acá voy a tener una función afín, ya, porque tiene coeficientes de posición, ya que esa es la principal diferencia. Este solamente se escribe así con pendiente y x, este se escribe con pendiente y x, y además se le suma o resta un número. Entonces aquí en este caso, ¿cierto?, le estoy restando 2. Acuérdense entonces que esto se podría escribir como f de x es igual a 3x menos 2. Entonces yo puedo graficar esta recta. ¿Cómo? Solamente necesitaría 2 puntos para hacer la recta. Entonces voy a tener una variable x, ¿cierto? Y una variable y, que es la que está en f de x. Entonces yo dije que x era mi variable independiente, que podía ser cualquier valor. Ya, entonces yo voy a tomar, por ejemplo, el 2. Entonces, si x vale 2, ¿cuánto vale y? Tengo que reemplazar entonces la x con 2 y ahí me va a dar cuánto vale y. Entonces voy a tener que hacer f de 2. Entonces va a ser 3 por x, pero en vez de x yo voy a poner 2 menos 2. Ya si hacemos esto, ¿cierto? 3 por 2 nos da 6. 3 por 2 nos da 6. Y si le restamos 2, 6 nos daría 4. Entonces aquí sería 4. Si yo, por ejemplo, ahora la x la evalúo en 0, tendría que hacer f de 0. Entonces tendría 3 por 0 menos 2. 3 por 0 me da 0. Y si a 0 le quito menos 2, me daría menos 2. Entonces aquí sería menos 2. Entonces aquí yo voy a tener dos pares de puntos. Acuérdense que los puntos, ¿cierto?, en una recta numérica se escriben como x, y. ¿Ya? Entonces aquí el primer punto sería 2,4. 2,4. Y el segundo punto sería 0, menos 2. 0, menos 2. Entonces con estos dos puntos yo ya puedo graficar mi recta. Entonces aquí, ¿cierto?, hago mi eje, ¿cierto?, mi eje X, mi eje Y. Aquí tendría el eje X y aquí tendría el eje Y. Entonces mi primer punto es 2,4. 2 para la X y 4 para la Y. Entonces aquí tendría 2 para la X, 1, 2 y 4 para la Y. Aquí, por ejemplo, puede ser 1, 2, 3, 4. Acá. Entonces avanzo 2, ¿cierto? Avanzo 2 y subo 4. Avanzo 2 y subo 4. Ahí estaría mi primer punto, que llamémoslo A. Aquí estaría mi punto A. Mi punto B, llamemos este punto B, es 0, menos 2. 0 para la X, o sea que no me muevo ni a la izquierda ni a la derecha, me mantengo ahí. Y menos 2 para la Y. Ya, menos 2, entonces bajar. Bajo 2. 1, 2. Entonces aquí estaría mi punto D. Ya, entonces ahora yo voy a trazar la recta, ¿cierto? Y me quedaría más o menos una cosa así. Y ahí estaría mi recta numérica que representaría esta función.
Veamos este caso. Y es igual a menos 3x. Que como dije, y se puede escribir como f de x igual a menos 3x. Es exactamente lo mismo. Entonces, para graficar siempre yo voy a necesitar solamente 2 puntos. Nada más. Ni 3, ni 4, ni 6. Solamente 2 puntos. Ni más ni menos. Entonces, por ejemplo, si x vale 0, ¿cuánto va a valer y? Evaluamos f de 0. Sería menos 3 por x. Pero x vale 0. Ya hay cualquier número multiplicado por 0 siempre es 0. Entonces aquí va a ser 0. Podría tomar ahora x igual a 1. Ya, entonces aquí yo voy a evaluar f de 1. Ya aquí ustedes pueden tomar cualquier valor. 1, 0, menos 1, menos 3, 7, 8, lo que ustedes deseen. Idealmente siempre tratar de buscar números pequeños para que la gráfica no les quede tan grande. Entonces f de 1 sería menos 3 por 1. Ya aquí cambiamos la x, ¿cierto? Por el número que nos da acá. Menos 3 por 1, entonces sería menos 3. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente tenemos dos pares de puntos. 0,0, que este vendría a ser el origen. ¿Ya? Y por eso esta función es lineal, porque pasa por el origen. Y porque se escribe como f de x es igual a la pendiente, en este caso la pendiente es menos 3, multiplicado por la variable x. Entonces aquí entonces tendría el punto 0,0 y el otro punto sería 1, menos 3. Ya, entonces nuevamente, ¿cierto? Podemos graficar esta recta, ¿cierto? Variable x, ¿cierto? Y variable y. Entonces mi primer punto es el 0,0. Acá, el origen. Y mi otro punto sería 1 para la x. Me muevo 1 y bajo 3. Ya, porque el 3 es negativo. Entonces 1, 2, 3. Aquí, ¿cierto? Ahí estaría el otro punto. Pongámosle este punto C y este punto D. Punto C estaría acá y el punto D estaría acá. Entonces la recta sería una cosa más o menos así. Entonces ahí ustedes la hacen más bonita, ¿cierto? Porque la recta vendría a ser algo así que pasa por el origen. Entonces dijimos, ¿cierto? Si ustedes revisan la guía, que cuando el número es negativo, cuando la pendiente es negativa, significa que la recta tiene un ángulo mayor a 90 grados. Ya entre el eje X y la recta. Fíjense que aquí el ángulo que se forma es mayor a 90 grados. El ángulo de 90 es el ángulo que se forma entre el eje X y el eje Y. Ahí estaría el ángulo de 90. Entonces aquí se pasó de ese ángulo de 90. Se pasó un poco. Si se fijan es más de 90. Por su parte aquí, este 3 de acá es positivo. O sea que la pendiente es positiva. O sea que el ángulo de inclinación es menor a 90 grados. Entonces nuevamente, ¿cierto? Aquí tenemos 90 grados. Entonces aquí el ángulo que se forma entre el eje X y la recta es un ángulo más pequeño a 90. ¿Ya? Entonces ustedes simplemente viendo la gráfica pueden identificar si una pendiente es positiva, en este caso M es positivo, y en este caso M es negativo, ya por el tema de la inclinación que tiene la recta.